Hay un momento en la vida de muchas mujeres en el que el deseo se apaga. A veces ocurre después de una etapa de mucho estrés, de un parto, de una ruptura o simplemente el paso del tiempo. Otras veces ni siquiera llega a despertarse del todo. Se vive con una sensación de distancia interior, como si el cuerpo estuviera ahí, pero sin respuesta, sin vibración, sin fuego. Soy Nuria Peguera, bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy quiero hablarte de algo que a todas en algún momento de nuestra vida hemos sentido o nos hemos preguntado. ¿Qué pasa con el deseo sexual? ¿Por qué de repente se apaga? ¿Y cómo podemos volver a conectar con esa energía tan profunda que habita en nosotras? Así que te invito a que si quieres puedas agarrar un té, un café, agua, que te tomes este tiempo para poder gozarlo. Si estás yendo al trabajo, disfruta de este espacio que ojalá te pueda inspirar. El deseo, cuando se repliega, no desapareció. Lo que ocurre es que se desconecta de la experiencia corporal. Es decir, el cuerpo, que es muy sabio, empieza a protegerte. Cierra las puertas para no desgastarse más, para no exponerse a un estímulo que percibe como demasiado. Y esta desconexión que muchas veces se vive con culpa o con frustración es en realidad una señal de saturación. Así que recuerda que el cuerpo siempre te está protegiendo y ayudando para que puedas entrar en este lenguaje. Vamos a aclarar algo. El deseo no es como una chispa que aparece sin motivo, ¿sí? Es una respuesta neurobiológica que se enciende cuando el cuerpo se siente en equilibrio. Cuando el cerebro percibe seguridad, el sistema límbico, la zona emocional, se comunica con el hipotálamo que regula las hormonas de placer y la atracción. En ese diálogo interno se libera la dopamina, oxitocina y estrógenos. Y esa química es la que produce apertura, receptividad y esa curiosidad por sentir, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay estrés, ¿te suena? Algo muy común en nuestra sociedad actualmente, es decir, exceso de mental, miedo, cansancio. El cuerpo entra en un modo de defensa. El cortisol, la hormona del estrés, bloquea la dopamina y el circuito del placer es como se interrumpe. No hay espacio para el deseo porque el cuerpo no puede estar en el placer y en supervivencia al mismo tiempo. Y esto te aseguro que no tiene nada que ver con la falta de amor, ni con la edad, ni con el cuerpo en sí. Tiene que ver en cómo está tu sistema nervioso. Para mí, la llave de todo, que es algo que yo trabajo mucho con las mujeres en mis sesiones grupales, individuales y sobre todo en la formación para que ellas puedan acompañar a otras mujeres. Esto es esencial, nos lo tendrían que haber enseñado en el colegio, ¿sí? La neurociencia por fin ya lo confirma. El deseo femenino está directamente ligado a esa sensación de seguridad interna. Si tu sistema nervioso no se siente seguro, ¿te aseguro que tu cuerpo no va a poder abrirse? Desde la psicología, el deseo femenino se entiende como una forma de conexión con una misma. Es decir, no es solo una reacción ante otra persona. ¿Sí? Veo una persona y nace el deseo. Eso es una equivocación que nos han vendido. Es una expresión del vínculo interno con tu energía vital. Por eso, tantas veces no tiene que ver con la pareja, que es lo que pensamos, ya no me gusta mi pareja, por ejemplo, ¿no? Sino en cómo tú te sientes dentro de tu piel. Cuando una mujer vive bajo presión constante, sosteniendo más de lo que puede o con la mente saturada, su cuerpo no puede desear, que no hay espacio para ello. El deseo necesita tiempo, lentitud, descanso, respiración. Y ahora dirás, sí, bueno, Nuria, yo no puedo, tengo esto, tengo que hacer lo otro, ¿cómo voy a conseguirlo? No te preocupes, hablaremos sobre esto, ¿sí? Naturalmente que es que no podemos parar la vida de golpe, pero sí que podemos empezar a aplicar unas rutinas que nos puedan ayudar a mejorar. Piensa que durante generaciones se nos enseñó a pasar de lo que sentimos, es decir, a incluso pensar que lo que sentimos no lo podíamos sentir realmente. Es decir, el deseo necesita sensibilidad, no racionamiento. Cuando vivimos desconectadas del cuerpo, el deseo no puede atravesarnos. No porque no exista, sino porque no tiene lugar donde manifestarse. Cada emoción tiene una huella física, un impacto en tu cuerpo. El miedo contrae, la culpa bloquea, la tristeza apaga el flujo energético del vientre. Y cuando esas emociones se acumulan, la energía sexual, que es la misma energía que da vida, se estanca.
Y el cuerpo femenino necesita circulación y oxigenación en la pelvis. Por fin hay estudios, yo llevo muchos años investigando con esto, que demuestran que la falta de movimiento o la tensión en esta zona de la pelvis disminuyen la producción de óxido nítrico, es decir, una molécula esencial para la excitación y el flujo sanguíneo. Sin ese flujo, el cuerpo se queda sin pulso interno y las mujeres vivimos muy bloqueadas en esa parte del cuerpo. Por eso tenemos tantos problemas con la energía sexual, con el deseo, con la creatividad, la manifestación. Y aquí entra algo más profundo. El deseo es también energía psíquica, es decir, Freud, por ejemplo, lo llamaba líbido, Jung lo veía como fuerza creadora, la misma energía que te impulsa a crear, a cuidar, a bailar, a expresarte. Tú no tienes deseo sexual, muchas veces no es solo falta de deseo hacia otro, sino que hay una desconexión con la pulsión de vida. Por eso cuando el deseo despierta, se ilumina todo, la mirada, la voz, la creatividad, la alegría, y lo vas a sentir en el cuerpo de una mujer, porque no está así bloqueada. Yo puedo ser muy buena hablando, pero tener un cuerpo bloqueado, ahí no está pasando nada, es solo mental. Recuperar la libido no se trata de forzarla, sino de crear condiciones internas para que aparezca. Y esas condiciones comienzan por algo muy básico: descanso, nutrición emocional, presencia. La sexualidad femenina necesita seguridad para abrirse, no presión para rendir, ¿sí? Porque entonces no funciona nada. Muy de este sistema, ¿sí? Forzar, forzar, forzar. Y ahí más nos apagamos y nos bloqueamos. Recuerdo que hay un estudio fascinante de la Universidad de Emory que demuestra que la activación del deseo en el cerebro femenino no está tanto en los centros de recompensa, ¿sí? Sino en los de relajación. Es decir, cuanto más relajada te sientes, más fácilmente puede aparecer la excitación. Esto tenemos que grabarlo a fuego. Por eso en las mujeres el deseo se apaga con el estrés, pero florece con la calma. Y esa calma no siempre viene de afuera. De hecho, te diré, es que tiene que nacer dentro de ti, ¿sí? Viene de la forma en que te hablas, cómo te tocas. Sí, tocarte a ti misma, algo que seguramente quizás no hagas solo para ponerte crema. De cómo respiras, de cómo te permites existir en tu cuerpo sin juicio. El cuerpo necesita ternura, necesita contacto y sobre todo coherencia. Se apaga cuando vives en incoherencia, cuando sostienes una relación, un trabajo o un ritmo que ya no te representa, porque el cuerpo no puede abrirse al placer si está ocupado sobreviviendo. Y esto lo tenemos que entender. Y te voy a contar que hay algunos gestos simples que ayudan a reencender la energía vital. 1. Dormir, descansar profundamente, dejar espacios de silencio, moverte con suavidad, busca estos micromovimientos, ¿sí? Y respirar más despacio, soltar la exigencia de tener que sentir y llegar a el orgasmo, algo. Antes que eso hay un camino que recorrer, ¿sí? El deseo es una consecuencia del bienestar interno. No es jamás una meta que se persigue, sino te aseguro que vas a entrar en un loop infinito de frustración. Y hay algo más sutil. El deseo se alimenta de la verdad, de poder ser tú, sin filtros, sin máscaras. Porque cuando una mujer se permite ser auténtica, te aseguro que su energía cambia. El cuerpo la sigue y se genera un magnetismo que se puede ver en cualquier espacio. El deseo no es un lujo, es una brújula. Y cuando se adormece, está indicando que algo dentro necesita atención. Y tal vez para ti sea descanso, tal vez necesites un cambio, tal vez más honestidad contigo misma. En definitiva, es como si fuera una invitación a revisar la forma en que te relacionas contigo y con el tiempo, con el placer y en definitiva con la vida. Esto es muy importante, ¿sí? Porque vamos como pollos sin cabeza gran parte del tiempo. Y te aseguro que no se trata de volver a ser la de antes, a lo mejor, ¿no? Dirás, bueno, es que yo no tengo la misma energía que cuando tenía 20. Pero aprovecha porque tienes la sabiduría de tus 50, de tus 60, de tus 40. Y de hecho se trata de que estés en tu cuerpo, de lo que te está pidiendo ahora, más presente, más consciente, más viva. Cuando generas esta conexión, todo se restablece y la energía sexual deja de ser un tema pendiente y se convierte en una corriente, en un flujo que sostiene tu creatividad, tu alegría y tu magnetismo. Si lo que has escuchado hoy te ha resonado o te ha despertado curiosidad, te invito a que sigas explorando conmigo. Gracias por escuchar, por abrirte y por seguir recordando que el fuego del deseo no se busca, se despierta. Un abrazo inmenso.